Buenas, aquí vuestro fiel compañero Los 12 Monos con noticias frescas. Hago este pequeño vídeo un poco inhabitual porque quería hacer un anuncio que considero bastante interesante y del que estoy bastante orgulloso por un pequeño hallazgo que considero relevante. Se trata de una decodificación, podríamos decir, de una tablilla escrita en alfabeto cuneiforme acadio que se encuentra en el Penn Museum, Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, Estados Unidos. Es del periodo neobabilónico, entre el 539 al 331 a.C. Tengo aquí las chuletas, lo voy contando. Y parece que es copia de un texto paleo-babilónico de un periodo anterior, que sería pues hasta el 1800 a.C. Los modos griegos antes de los griegos. Lo interesante de esta pequeña decodificación, que es la interpretación de una relación numérica que consta en la tablilla, es que sitúa lo que se van a demostrar que son los modos griegos musicales mucho antes de lo que es la existencia de la propia Grecia clásica, tal como la consideramos, ¿no? Empieza, pues, no sé, más o menos por el siglo V a.C., ¿no? Con Pitágoras, etcétera. Tampoco tengo información muy precisa en la materia, pero esa es un poco la idea. Y bueno, te cuento un poco de qué va el tema. Hay una tablilla en un museo que tienen por ahí en Pensilvania, el Penn Museum de Arqueología, Antropología, de una tablilla que procede de Nippur, Irak. Y bueno, esta no tuvieron que hacer una guerra para llevársela, ¿no? Como la pila de Bagdad, que desapareció del Museo de Historia de Irak durante la invasión del, no me acuerdo el año, que era el 2003, no sé. Bueno, a lo que vamos. Tienen una tablilla fragmentada, etcétera, que contiene, parece que ser pesos y medidas, y creían que contenía un tema sobre música, sobre afinación de liras, ¿no? Y hay un trabajo de la Universidad de Jerusalén en el que describen, ¿cómo se llamaba? Kilmer, me parece, del año 60, en el que escribe la parte de música, es la que me he centrado yo, y bueno, una serie de numeraciones que se creía que eran afinaciones de cuerdas, y luego hay otra parte que era también un poco en torno a ese concepto. En cuanto a lo que es la decodificación, la verdad que es irrefutable. Al final es una lista de 14 pares de números, que lo que vienen a representar son dos matrices de 7×7, revisado con un poco más de detenimiento. Lo que he demostrado, lo que quiero compartir con vosotros, es que esa serie numérica, en realidad, lo que está describiendo son los modos. Y de forma alterna, va en cremallera. Bueno, lo que son las escalas mayor y menor, que es la misma en realidad, y la escala menor melódica. Lo hace a través de una serie de, bueno, algo parecido a coordenadas, aunque no exactamente. No funciona como en la guerra de barcos, columna y fila, ¿no? Sino que marca en cada fila las casillas o las posiciones a resaltar, ¿no? A diferenciar. Acabé dibujando una matriz de 7×7, os puedo contar también cómo se ha llegado a eso, si es interesante, y lo hace en cremallera. Los pares definen una tabla y los impares definen otra, tabla matriz, ¿no? Vale. Al final lo que se obtienen son los patrones de la escala menor y mayor, decía, que son 2 semitonos y 5 tonos. Lo que cambia es donde vas poniendo esos semitonos. Y bueno, en la menor y en la mayor, que solo varía, es la misma escala, varía en función de la nota en la que empieces, se separa en 2 tonos y 3 tonos, el impasse que hay entre los 2 semitonos de la escala, y en la menor melódica, que se suele tocar de forma ascendente de una manera y de forma ascendente de otra, pero estrictamente es dividir la escala con los mismos 2 semitonos, pero de otra manera, en bloques de 1 tono y 4 tonos seguidos, ¿no? Bueno, por ahí va el tema. La cuestión es que es bastante curioso encontrar esto hace como 3600 años en Irak. Y viene a reforzar las posiciones
que últimamente quieren darle otra lectura a nuestra historia, ni más ni menos, y que retrocede ciertos conocimientos en el tiempo, como ya ha sucedido con Göbekli Tepe, ¿no? El yacimiento en Turquía, que contiene 365 muescas que corresponderían, parece ser, a un calendario solar, cuando lo que tuvieron civilizaciones como la romana era fundamentalmente un calendario lunar, que daba un total de 354 días, si no recuerdo mal. Bueno, pues el hecho de que ya tuvieran el conocimiento desde un estadio que parece precivilizatorio comparado con lo que luego es Roma, todo el imperio romano, ¿no? Pasando por la Grecia clásica antes, es cuanto menos sorprendente. Viene a refrendar las tesis de un conocimiento previo, heredado de alguna parte, no sabemos bien, que se ve reforzado pues tanto como la evidencia que hay en mapas. Es muy conocido el tema del mapa de Piri Reis con la Antártida, que en un principio dibujaría el perfil sin hielos, etc. La misma pila de Bagdad que he mencionado, conocimiento de cierta electricidad, al menos de la electrólisis, en esas etapas también es sorprendente. Vamos a ir un poco a cómo se llega a esta conclusión, porque tampoco está en el artículo. En realidad se parte de la segunda parte de la tablilla, que ni siquiera se transcribe porque, bueno, la mitad es medio trabajado con IA y tampoco son fuentes muy precisas y rigurosas, y no hay tampoco fuentes claras. Pero la cuestión es que da una serie de instrucciones en la que en 2 pasos pasa al escalón siguiente en un ciclo que tiene como 7 tramos, y desde el último indica que vuelve a empezar al primero, ¿no? Y ese fue un poco el punto, el hilo del que tirar para ver un poco cómo se podría, bueno, qué es lo que podría estar describiendo, ¿no? Se tenía alguna idea de que era música, pero yo partía, la verdad, con una mentalidad bastante más abierta de poder ver cualquier cosa. Al final es que parece que son los modos griegos. A mí me parece que es irrefutable y que no puede tratarse de otra cosa. De hecho, una observación interesante, si la traducción con la que yo conté era correcta y estaba ordenada correctamente, es que el orden de los pasos, o sea, describía los pasos correctos, qué grados había que mover para pasar al siguiente modo, pero no estaban ordenados correctamente, por decirlo así. Entonces había que reordenarlos de una manera, lo que remite o bien alguna mala fe en la traducción o bien algún tipo de cifrado de la información en la propia tablilla. Sin conocer el orden exacto en que se daban esos pasos, no funcionaba. Entonces, al final es rellenar la matriz de notas, pero no de la manera que nos esperaríamos. Aquí, cuando hablamos de los modos griegos, generalmente hablamos de la escala natural, ¿no? Que es el principio para todo el mundo, lo más sencillo, do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Desde que los monjes, en fin, le pusieran nombres en vez de números a estas cosas. Y esto va a generar más adelante algunos problemas, lo veremos. La cuestión es que si vamos a hablar de modos griegos, pues se dice que de do a do tienes un modo, de re a re tienes el de re, el que corresponda. Y me falla, tampoco los controlo mucho, ¿eh? La verdad que tengo una idea de la teoría, pero vaga, fluyo por otros lugares. Y esa es una forma de verlos, empezando en la misma escala natural desde diferente nota. Otra forma de verlos suele ser cada uno de los modos griegos empezando desde la misma nota, tomando como referencia, por ejemplo, do, y quedan construidos de una cierta manera. Con las modificaciones que propone en esa segunda parte de la tablilla, lo cierto es que se percibe una rotación y se ve que enfocan la música hacia una forma más relativa, más un poco parecido a la parte que nosotros tenemos de grados, ¿no? Por decirlo así, que anclándose a las notas directamente. Lo digo porque la construcción, al pedir modificar 2 semitonos a la vez para generar los cambios de cada modo, dicen afinación. Bueno, no es afinación exactamente, pero bueno, podría entenderse así de alguna manera, ¿no? Si bajas los 2 tonos precisos desde cada modo, pasas al modo siguiente. Y eso es un poco lo que se demuestra. Lo que pasa es que la tónica, que sería la que da nombre al modo, se va desplazando.
ya sea hacia arriba o hacia abajo, en función en qué lado te muevas. En la demostración que yo coloqué en el Excel está de forma descendente. Entonces, claro, te encuentras que tienes los 3 primeros modos que empiezan en Do, o que serían los de Do, los 3 siguientes modos, o los 4, son de Si, y el siguiente ya sería de Si bemol, o de La sostenido, ¿no? Que tenemos un problema, decía, con las notas que pusieron los monjes, con lo bonito que es el gregoriano, ¿verdad? Pero genera un problema porque tenemos 7 nombres de notas para 12 notas de la escala. Entonces tenemos que ir con chapuzas de súmale 1, o súmale medio, bájale medio, en que si bemol, que si sostenido, que si se afinan igual, que si no, afinación temperada o mesotónica. Bueno. Lo importante es que todo esto, hace 3.600 años, ya estaba escrito en una tablilla de barro cocido. Es sorprendente, cuanto menos. No sé, casi tan sorprendente como la pila de Bagdad, ¿no? Que hace también un porrón de años en Irak, precisamente, hubiera conocimiento del fenómeno, lo que es electrólisis, ¿no? De los metales con diferente potencial, que a través de un electrolito transmiten carga, el principio de la pila de Volta. Todo esto contribuye, además de los mapas, por ejemplo, que hay por ahí, ¿no? Se comenta desde hace muchos años que si el mapa de Pi Reis estaría dibujando el perfil de la Antártida libre de hielos, que no ha estado en los últimos miles de años libre de hielos, ¿no? Que se sepa. Todo ello contribuye a reforzar la idea de, bueno, de un conocimiento que no se sabe muy bien de dónde viene, previo, ¿no? Y que quizás la tesis general, ¿no? Que te lleva un poco a hacer este tipo de investigaciones que a veces dan resultados, como estamos viendo, es que pudo haber, ¿cómo lo diría? Que el inicio, lo que consideramos el inicio de la civilización, ¿no? Paleolítico, etcétera, pudo ser un falso inicio, puede ser algún tipo de reinicio. Y cuando las tradiciones, que no lo tomamos en serio hoy en día ya, porque somos muy modernos, ¿no? Y todo esto de la iglesia es muy carca, y en muchos sentidos lo es, no, no le quepa duda a nadie, pero da que pensar si algunos mitos y leyendas que hemos heredado o cierta tradición podría tener más correlación con la realidad de lo que solemos pensar. Pero bueno, lo que sí que está demostrado es que los modos griegos y al final las escalas modernas, que son las que hoy cualquiera que quiera empezar con un poco de teoría de música, es lo que se va a encontrar. Pues eso ya lo tenían hace 3.600 años, cuando escribían con la cuña encima del barro. En la música tampoco soy tal vez de los que le pueda sacar más uso al recurso, ¿no? Pero sí que con el mínimo conocimiento que he tenido, pues la verdad que lo he podido asociar, y hombre, creo que demostrar que los modos griegos existían antes de los griegos da para replantearse unas cuantas cosas y al menos tener la mente un poco más abierta de lo que se suele tener desde ciertos ámbitos, esferas, sitios. Bueno, la verdad es que las líneas se empiezan a redibujar de una manera que no es exactamente la que nos contaron cuando estudiamos en el colegio, ¿no? ¿Sorprendente o no? Además, está demostrado, yo creo que matemáticamente es una cuestión más de lógica que de matemática dura. Las matrices no tienen tampoco mucha complejidad, las puede entender cualquiera. Y yo diría que es irrefutable. Yo creo que esto se puede considerar, en todos los aspectos, la venganza de los 12.